Ante todo, un cordial saludo. Este trabajo es elaborado por mi compañero Velázquez Ventosilla John y mi persona Torres Verde Marcos. En esta ocasión hablaremos sobre el grupo 16 de la tabla periódica, el cual está conformado por los elementos oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, también conocidos como calcógenos, nombre que deriva del griego bronce, el cual se le atribuye a la asociación del azufre y sus congéneres con el cobre. Para comenzar, en este grupo se encuentran dos de los elementos más importantes para la vida, el cual es el oxígeno, el cual se encuentra comúnmente y en mayoría en el agua y en la atmósfera, y el azufre, que es vital para la vida, así como inclusive el selenio, que es requerido en cantidades mínimas. Como el resto de los elementos del grupo P, el elemento que va a la cabeza, en este caso el oxígeno, difiere significativamente del resto de los miembros del mismo grupo. Los números de coordinación para este son inferiores siempre a 3, y es el único elemento en el cual se encuentra en estado gaseoso en este grupo a condiciones normales. Algunas propiedades de los elementos del grupo 16. Bueno, todos los miembros del grupo 16 se encuentran en estado sólido a condiciones normales, a excepción del oxígeno. Como se viene viendo anteriormente, el carácter metálico aumenta conforme a lo largo del grupo. El oxígeno y el azufre son no metales, mientras que el selenio y el teluro son los metaloides de este grupo, y el polonio es un metal. La alotropía y el polimorfismo son características fundamentales de este grupo. Todos los elementos presentan alotropía y algunos en gran variedad, siendo el azufre el elemento con mayor alotropía que existe. Respecto a los estados de oxidación que este grupo posee, dada su terminación de su configuración electrónica S2P4, pueden tener una oxidación máxima de 6. Sin embargo, el oxígeno nunca alcanza este estado máximo. Aunque el resto de los elementos lo hacen en algunas circunstancias, también la configuración electrónica sugiere que la estabilidad se puede lograr con el número de oxidación 2, que es la forma más común en la que se encuentra el oxígeno, mientras que para el azufre, la forma más común en la que se forman sus compuestos estables es con el número de oxidación 2 y 6. El oxígeno, aparte de poseer propiedades físicas distintas, como ser el único elemento en que se encuentra en estado gaseoso, también es químicamente distinto al resto del mismo grupo, siendo el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica y significativamente más electronegativo que sus congéneres. Esta propiedad, junto a que no posee orbitales d accesibles y un pequeño radio atómico, tiene una enorme influencia en la diferencia en sus propiedades químicas. Por este motivo, el oxígeno no presenta número de coordinación mayores a 3. El dioxígeno oxida muchos elementos y reacciona con la gran mayoría. Solo los gases nobles como el helio, neón y argón no forman óxidos directamente. El azufre es el segundo elemento más importante en este grupo. Se encuentra principalmente en meteoritos, volcanes y fuentes termales, como los minerales de galena, el sulfuro de plomo y barita. También se encuentra como ácido sulfurhídrico presente en el gas natural y como compuestos orgánicos de azufre en petróleo crudo. Antes se mencionó que el azufre era el elemento con mayor número de alótropos. Esto se le puede atribuir la explicación a que el azufre tiene una capacidad para catenar, que viene a ser la capacidad de un elemento para formar estructuras de cadenas largas vía enlace covalente, debido a la alta energía de enlace entre dos átomos de azufre, el cual es 265 kJ por mol. Tanto el selenio como el telurio se encuentra en los minerales de sulfuro metálico y su principal fuente es el refinado electrolítico de cobre. Y finalmente el polonio se encuentra en 27 isótopos conocidos, siendo todos radioactivos. Los hidruros del grupo 16. Una característica de este grupo es la capacidad para formar compuestos simples y binarios con el hidrógeno, halógenos, oxígeno y metales. El hidruro más importante es el agua, el cual es uno de los compuestos con propiedades y reacciones más estudiados por los químicos inorgánicos, el cual es el único hidruro de este grupo que no es un gas venenoso y maloliente. Su punto de ebullición es muy alto en comparación con otros compuestos de masa molecular similar y las moléculas análogas del grupo 16. También hay información de hidrógeno peróxido. Ok. A continuación hablaremos brevemente del selenio, del telurio y el polonio. El selenio es un no metal.
El telurio es un metaloide o semimetal. El polonio es un metal o metaloide. En varios libros hay esa lo interpretan de otro como metal, otro como metaloide. Y bueno, el selenio, aunque es tóxico, es imprescindible para la vida, aunque en muy pequeñas cantidades. Y además es muy útil en la industria de los semiconductores y la energía solar. El telurio también se utiliza en la industria electrónica de los semiconductores. Ambos elementos son mucho menos abundantes que el azufre. Muy frecuentemente se les encuentra como seleniuros y teluros que constituyen impurezas en los minerales de los sulfuros. Por último, el polonio, que es muy radiactivo, tiene una vida media muy corta. Se encuentra en los minerales de uranio y torio como producto de la descomposición radiactiva. Ahora veremos las alotropías de estos elementos. Se conocen al menos 8 formas del selenio. Los tres polimorfos rojos monoclínicos alfa, beta, gamma están formados por anillos de selenio 8 y solo se diferencian en el empaquetamiento intermolecular de los anillos en los cristales. Los tres alótropos consisten en anillos de selenio 8 fundidos casi idénticos. En la figura A se puede ver las dimensiones medias, siendo 233,5 picómetros y un ángulo de 105,7 grados. En la figura B consiste en cadenas helicoidales no ramificadas con 237,3 picómetros y un ángulo de 103,1 grados y una unidad de repetición cada 3 átomos. El telurio solo tiene una forma cristalina y está compuesta por una red de cadenas helicoidales similares a las del selenio hexagonal. Aunque la distancia intercadena telurio-telurio de 284 picómetros y la dimensión de 593 picómetros son ambas sustancialmente mayores que para el selenio, sin embargo la distancia interatómica más cercana entre cadenas es casi idéntica para los dos elementos. El polonio es único por ser el elemento conocido que cristaliza en la forma cúbica simple. Esta forma alfa se deforma a 35 grados a una modificación romboédrica simple en la que cada polonio también tiene 6 vecinos más cercanos a 335 picómetros. El oxígeno constituye aproximadamente el 21% de la atmósfera y el agua contiene 89% de oxígeno. Una amplia gama de minerales como cianuros, fosfatos, nitratos, carbonatos y sulfatos también contienen oxígeno. A este ámbito de la química del oxígeno se añade el hecho de que todas las formas de vida animal necesitan oxígeno para sobrevivir. Por lo tanto, la química del oxígeno y sus compuestos constituyen un amplio campo que alberga muchos principios, reacciones y estructuras. Existen dos formas alotrópicas del oxígeno elemental, y la forma común y estable O2 y el ozono O3. El O2 gaseoso, líquido o sólido es paramagnético. Posee una energía de disociación bastante elevada. La teoría de ligaduras de valencia predice su estructura, pero no permite explicar el paramagnetismo de la molécula. Sin embargo, la teoría de orbitales moleculares permite predecir de forma inmediata un orden de unión y el paramagnetismo, como el caso del óxido de nitrógeno, el cual posee un electrón no apareado ubicado en un orbital molecular antiligante. De esta forma se puede explicar del por qué la molécula de oxígeno diatómico es paramagnético. El O2 líquido y sólido posee un color azul claro.
Ahora bien, las características de los enlaces en varias especies de oxígeno se resumen en la tabla 13-14. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se obtiene el oxígeno? Bueno, se puede obtener de manera industrial, como se puede ver, el aire entra, hay una compresión, una refrigeración para justamente liquificar el aire, así obtenemos el aire líquido, luego pasa por un proceso de filtración y de destilación, donde se separa el oxígeno por la diferencia de temperaturas. En el laboratorio se puede obtener a través de la descomposición del hipoclorito de sodio, también a través de catalizadores como el cobalto, eh, produciendo así ácido clorhídrico y el oxígeno que buscamos, mediante la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno y por electrólisis del agua. El ozono se prepara generalmente por acción de una descarga silenciosa sobre el O2. El ozono gaseoso posee un perceptible color azul y es diamagnético. En estado líquido es de color azul intenso, mientras que en estado sólido posee un color negro violáceo. El O3 se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera terrestre superior, encontrándose su concentración máxima a una altura de 25 kilómetros. El O3 es sumamente endotérmico, pero a pesar de ello se descompone lentamente recién a los 250 grados en ausencia de catalizadores o luz ultravioleta. De la estructura de la unión oxígeno-oxígeno del O3 posee un apreciable carácter de doble ligadura. Ello resulta evidente si se compara ese valor con las sustancias, con las distancias del enlace simple y el enlace doble. Consecuentemente puede escribirse las siguientes estructuras resonantes, predominando las dos primeras. Por último, recalcar que el O3 difiere marcadamente del O2 en lo que respecta a su reactividad. La mayor parte de la química inorgánica está relacionada con los compuestos del oxígeno. Existen numerosos óxidos binarios de naturaleza muy variada. La variación con las propiedades físicas de los mismos pueden ser atribuida a las diferencias que existen en la naturaleza de los enlaces, que van desde esencialmente iónicos a esencialmente covalentes. Desde el punto de vista del comportamiento químico, resulta conveniente clasificar a los óxidos en función a sus propiedades ácidos y base en solución acuosa. Entre ellos tenemos los óxidos básicos, óxidos ácidos, los óxidos anfóteros, que vendrían a ser los óxidos que se comportan como ácidos frente a bases fuertes y como bases en ácidos fuertes. Existen otros tipos de óxidos, algunos de los cuales se caracterizan por ser inertes, que no interactúan con ácidos ni con bases. Y bueno, luego hablamos de la contaminación de la capa de ozono. Como mencioné anteriormente, a altitudes entre 25 y 35 kilómetros, la concentración del O3 es varias veces mayor que en la superficie terrestre. A este cinturón se le llama capa de ozono. El ozono estratosférico juega un papel vital en la protección de la vida en la Tierra. El ozono absorbe cierta cantidad de radiación ultravioleta que resulta ser nociva para los seres vivos. Esta reacción de absorción disocia el O3 liberando calor, ayudando así a mantener el equilibrio térmico en la atmósfera. Ahora se ha descubierto recientemente que ciertos gases producidos por la actividad del hombre contribuyen en la desaparición del ozono y amenaza la integridad de esta. Lo que causa mayor alarma son los clorofluorocarbonos, CFC, gaseoso, que estas en la atmósfera pueden absorber radiación ultravioleta y disociarse. La producción de cloro puede después ocasionar la destrucción del ozono.
En las siguientes fotografías se puede observar prueba de ello, procedentes de los estudios realizados en la Antártida. El color azul claro y oscuro en el centro constituyen el agujero de ozono, siendo más bajo la concentración de ozono en la parte azul oscuro y las concentraciones mayores de ozono se encuentran en las regiones amarillo y verde. Eh, para terminar de hablar sobre el oxígeno, hay un mito que se viene circulando, que empezó como una broma, pero que también sí tiene relevancia si lo analizamos en profundidad. La pregunta es, ¿y si el oxígeno realmente es un gas que tarda 80 años en matarnos? Eso conlleva otra pregunta, ¿por qué respiramos oxígeno pero no nitrógeno del aire? Bueno, para empezar, está claro que necesitamos del oxígeno para vivir. Si no, deja respirar y veamos cuánto puedes soportar, ¿no? Y si sobrevives también para analizar eso, ¿no? Los electrones, por más que sean todos iguales, tienen distintos estados energéticos para cada molécula o átomo. Un electrón salta de un orbital a otro produciendo energía. La energía que se libera puede ser utilizada normalmente se manifiesta como calor. En cada célula de nuestro cuerpo se utiliza esta estrategia para extraer la energía de los nutrientes. Los electrones de los nutrientes son transportados a la mitocondria. Las reacciones podrían darse con el flúor molecular o con gases nobles, pero estos son difíciles de encontrar y resulta ser complicado trabajar con ellos. Por otro lado, el nitrógeno funde menos que acabando con el oxígeno. De esto se llega a que mientras más electronegativo el elemento, mayor energía se extraerá. Aparentemente el oxígeno es uno de los elementos más energéticos y abundantes. El oxígeno, al tener un electrón de más, actúa como radical libre. Es capaz de atraer cualquier molécula que se encuentre, a veces dando una reacción en cadena. Todo esto llevaría a un daño que afecta a la homeostasis de la célula. Por suerte, la mitocondria actúa con un sistema de defensa, que son las enzimas antioxidantes. Estas reducen al oxígeno a agua, dándole fin al peligro. Sin embargo, al haber mayor producción de radicales libres, sumado a las diversas defensas antioxidantes, generaría un estrés oxidativo. Esto se asocia con la producción de enfermedades y el envejecimiento, por lo que es recomendable los alimentos ricos en antioxidantes para poder prevenir varias enfermedades y ralentizar el envejecimiento. Esto que menciono sentaron las bases del MFRTA, o también llamado teoría del envejecimiento de estrés oxidativo mitocondrial. Esta teoría sigue vigente desde hace 50 años. Sin embargo, Cecchini y Lapointe propusieron que promover la formación de radicales libres podría aumentar la esperanza de vida. Segundo, la progresión de enfermedades no requiere estrés oxidativo. Por otro lado, la teoría del MFRTA estaba equivocada y necesitaba ser modificada. El estrés oxidativo es necesario y los radicales libres son necesarios para activar los mecanismos de protección y la cantidad que se necesite para lidiar con los daños. Si la producción de esta es alta, la célula es capaz de multiplicar la defensa antioxidante. Este enfoque dejó de ser analizado y, bueno, en algunos libros sí con la teoría del MFRTA. A grosso modo, podemos decir que cuando respiramos este elemento, oxígeno,
va a nuestros pulmones y es absorbido por el torrente sanguíneo para ser transportado a todos los rincones del cuerpo. Es, en definitiva, son el oxígeno, ninguna función de nuestro organismo podría realizarse si no fuese por este elemento, ¿no? Bueno, gracias. La extracción del azufre. El azufre es el decimosexto elemento en su abundancia en la corteza terrestre. Constituye el 0,0384% en su masa. El azufre se presenta como azufre elemental en minerales de sulfato y sulfuro, en el ácido sulfídrico del gas natural y en los compuestos orgánicos del petróleo y carbón. En Norteamérica se encuentran grandes depósitos de azufre elemental. Este azufre se obtiene mediante un método de producción especial conocido como proceso Frasch. Este consiste en la inyección de agua sobrecalentada aproximadamente a 160 grados centígrados y 16 atmósferas en la roca subterránea que contiene azufre a través del tubo exterior de la sonda formada por 3 tubos concéntricos. El azufre funde y se forma una bolsa líquida de azufre y agua, que esta es la que asciende en el tubo intermedio. Este proceso dejó de ser su principal fuente de obtención, dado a que no puede controlarse las emisiones de azufre en las operaciones industriales. El ácido sulfhídrico es una impureza frecuentemente encontrada en el petróleo y en el gas natural. Después de ser eliminado el combustible, el ácido sulfhídrico se reduce a azufre elemental mediante el proceso de 2 etapas. El flujo de ácido sulfhídrico se divide en 2 partes. Una de ellas se quema transformando el ácido sulfhídrico en CO2. Los 2 flujos se reúnen en un convertidor catalítico a 200 y 300 grados centígrados, donde tiene lugar la siguiente reacción. Alotropía y polimorfismo del azufre. Como se mencionó anteriormente, el azufre tiene más formas alotrópicas que ningún otro elemento. La forma alotrópica más común del azufre es el anillo S8, pero se conoce otra media docena de estructuras cíclicas que contienen hasta 20 átomos de azufre por anillo. La extracción del azufre. El azufre es el decimosexto elemento en su abundancia en la corteza terrestre. Constituye el 0,0384% en su masa. El azufre se presenta como azufre elemental en minerales de sulfato y sulfuro, en el ácido sulfídrico del gas natural y en los compuestos orgánicos del petróleo y carbón. En Norteamérica se encuentran grandes depósitos de azufre elemental. Este azufre se obtiene mediante un método de producción especial a 160 grados centígrados. Si se echa azufre líquido sobre agua fría, se forma azufre plástico. Este está formado por moléculas de largas cadenas espirales y tiene propiedades semejantes al caucho. Con el paso del tiempo se hace más frágil y llega a convertirse en forma rómbica. Comparación de las propiedades del oxígeno y del azufre. Tenemos un cuadro donde se comparan las propiedades del oxígeno y el azufre, ambos a una temperatura de 298 Kelvin y una atmósfera. Se muestran las formas alotrópicas más comunes, los estados de oxidación más importantes, los compuestos que forman con los metales, la estructura de su átomo central y los compuestos que forman con el hidrógeno, como el agua y el ácido sulfhídrico. ¿Por qué lloramos al cortar la cebolla? Es una pregunta que muchos nos hacemos, pero pocas veces nos hemos animado a investigar. Es muy común que al cortar la cebolla se produzca la irritación y ardor de los ojos, produciéndose lagrimeo. ¿Pero a qué se debe esto? En una manera general, el azufre absorbido del suelo por la cebolla es el que se libera en forma de un gas muy volátil, que al tener contacto con la humedad de los ojos, forma un ácido que es el causante de que el cerebro mande una señal a los ojos para que este ácido se diluya por las lágrimas. Ahora una explicación con más detalle, más profunda y con fundamentos científicos. Lo más lógico es pensar que este es un mecanismo de protección de la cebolla hacia los depredadores, empezando por el sabor desagradable producido por los polifenoles. Pero esto va más allá de un simple mal sabor. La explicación compleja empieza por la obtención del azufre del suelo por la cebolla, la cual retiene al compuesto Prexo 1 o sulfóxido 1-propenilcisteína, el cual es una molécula inodora que cuando se corta la cebolla lo que se hace es producirse la ruptura celular que permite a la enzima alinasa interactuar con el Prexo 1, liberando lo que nos interesa,
el ácido 1-propenilsulfénico, ácido pirúvico y amoníaco. Del primero es de donde se convierte el problemático S-óxido de propantial y en los tiosulfatos. El S-óxido propantial, al tener contacto con el agua que protege nuestros ojos, se descompone en ácido sulfúrico, ácido sulfídrico y propanal. No es sorpresa que siendo el ácido sulfúrico un ácido muy fuerte, sea el causante de la irritación a los ojos, que debido a su baja cantidad es solo irritante más no dañino. Lo que el cerebro busca es diluir este ácido con el lagrimeo de los ojos. Pero también sabemos que cuando se corta cebolla con el constante riego de agua, esta ayuda a reducir los efectos del ardor. ¿Pero por qué se da esto? El agua ayuda a eliminar el propantial, ya que este es soluble en agua, y ayuda a que el propantial se rompa con el agua al lavarlo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.